Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Vamos al inicio. Voy a empezar a llamarlos. Por favor, Carmen Elena Álvarez Martínez. Diego Andrés Amorte. Presente. Ana Valentina Bocanegra. Cristian Camilo Carrillo. Presente. Brandon Casallas. Brandon Casallas, ¿no? Brian Steven Cepeda. Presente. Sebastián Felipe Doncel. Presente. Edwin Alberto Doncel. Kevin García. Presente. Valeria Hernández. Presente. Mateo Lizarazo. Jesús Daniel Martínez. Ingrid Méndez. Ingrid Juliana Méndez. Presente. Presente. Daniel Santiago Ramírez. Sáenz Romero. Presente. Bueno, David Orlando Silva. Juan Pablo Torres. Presente. ¿Juan Pablo? David Silva. Ah, ok. Juan Pablo Torres Quesada. Listo. Bueno, chicos, ¿ven la pantalla? ¿La ven bien? Las diapositivas. ¿Me confirman, Sí, por señora. favor? Sí, señora. Bueno, vamos a empezar. Pues bienvenidos, ni modo, nos tocó nuestra casi primera clase así, pero ni modo. Espero estén muy bien y ya todos están en el grupo de WhatsApp con el monitor. ¿O hace falta alguien? Yo No, no. señora, yo tampoco. No ay, ok. Entonces, espérenme. Disculpe, pero estoy teniendo problemas de internet, ya me vuelvo a conectar. Sí, esperen, les voy a poner el número de Daniel para que por favor ustedes le escriban y él los agregue al WhatsApp de la materia. Bueno, espérenme, denme un segundito, ya lo estoy buscando. Profe, una pregunta. ¿Las clases van a ser virtuales o presenciales? Presenciales hoy porque hubo un cierre en el centro por el fallecimiento del senador Miguel Uribe y por eso se cerró el centro y pues había como complicaciones a nivel de orden público y eso, entonces yo imagino que por eso. ¿Mm? Ok. Pero siempre son en la CUN. Chévere que fueran virtuales, pero no. 321-634-4774. ¿Listo? Daniel. Él es el monitor, por favor, le escriben y que por favor los incluya al WhatsApp. ¿Listo? Entonces, primera recomendación para cuando tengamos nuestras sesiones virtuales. Deben actualizar la información en sede digital, sus datos, todo, porque cuando ustedes ingresan a las reuniones virtuales, deben ingresar con su nombre completo y su correo, el que tienen dentro de la universidad. Entonces, pilas con eso para que actualicen su información, para que estén pendientes con el tema de actualización de datos. Ahí en el chat les dejé el número de Daniel. ¿Listo? Bueno, para la próxima clase que nos vemos presencial, por favor, les llevo un trabajo, vale 3,000 las fotocopias porque algunas son a color y pues en el centro las saqué y pues baila, tocó. Entonces, para que por favor nos vemos en la clase y yo les entrego el trabajo. Les voy a mostrar también, vamos a hacer la clase y al final les voy a mostrar el tema de sede digital para que lo tengan en cuenta con respecto al proceso en el semestre y qué vamos a desarrollar y qué no. ¿Listo? Entonces, me voy a ir a las diapo, pero
ustedes van a estar pendientes, si me quieren interrumpir, interrumpen porque no voy a estar pendiente del chat. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya están viendo la pantalla y todo, ¿no? Me van confirmando, pongan atención porque que estén virtuales no significa que no estén en la clase. ¿Listo? Concentraditos. Entonces, agenda del día. Saludo docente, reflexión, las reglas de juego, tipos de comunicación, lenguaje, lengua y habla, importancia del lenguaje, vicios del lenguaje, dudas y cierre de inquietudes. Dudas e inquietudes y cierre de la sesión. Bueno, chicos, pues bienvenidos. No sé quién está hoy por primera vez en la reunión. ¿Quién viene por primera vez a clase de los que no fueron la vez pasada? Yo, profe. Ingrid, ¿quién más? Yo también, Kevin. Bueno, pues, ¿quién más? Diego también. Bueno, pues hay varios que no estuvieron en la clase de iniciación. Mi nombre es Tirsa Salazar. Pues espero que ustedes estén muy especiales en nuestra clase porque esta clase pues es muy chévere, es de aprender, es de retomar cosas de tercero de primaria que veíamos y a veces se nos olvidan y pues es importante. Pueden contar conmigo antes de poner un ticket, lo que sea, pueden contar conmigo. Tenemos un monitor que es Daniel y pues la idea es que Daniel esté respaldando todos los procesos a nivel de la clase, de información. Espero que no vuelva a llegar tarde. Pues sí, no te preocupes, Mateo, no hay problema. La idea es que ustedes siempre, para mí, la asistencia es fundamental a las clases, la participación también, que estemos muy activos. Era lo que yo les decía, para mí la participación, la asistencia, la entrega de actividades es fundamental. Igual, siempre hay inconvenientes y pues es humano, no somos perfectos y por eso hay que ser a veces comprensibles con la realidad de lo que vivimos. Pero pues la idea es que ustedes siempre tengan un buen contacto y una buena comunicación con Daniel y Daniel pues va a ser como ese mediador entre ustedes y yo. Por lo tanto, es importante que vayan a clase, que estén pendientes de Daniel. ¿Listo? Bueno. Nuestra reflexión del día de hoy. No siempre se puede tener una vida cómoda y no siempre serás capaz de resolver todos los problemas, pero no debes subestimar tu importancia porque la historia nos ha demostrado que el valor puede ser contagioso y la esperanza puede tener vida propia. Entonces, pues siempre en nuestras clases comenzaremos con una reflexión de vida. En este caso, pues Michelle Obama nos dice pilas. No siempre los problemas van a estar ahí y vuelvo al mismo consejo que les daba el primer día de la clase y es que la vida nunca es plana, la vida siempre cambia, siempre hay sucesos en que podemos estar muy en el abismo y luego llegar al cielo. Entonces siempre hay una esperanza de cambio, siempre hay una alternativa, aunque lo veamos negro, oscuro, fatal, lo que sea, siempre hay cambios en la vida. Entonces, bueno, para los que vienen por primera vez a la clase, por favor les pido que escaneen el QR y llenen el acuerdo pedagógico. Pues nuestra clase pues está a cargo pues de Tirsa Tamar Salazar Ortiz y lo van a llenar. Daniel es nuestro monitor y ya les doy el apellido de Daniel Ramírez, ¿cierto, Daniel? Daniel Ramírez es nuestro monitor, si llegan. Y nuestra clase, nuestro código de nuestra clase es el 14108, para los que no han llegado al acuerdo de esta clase. Entonces, para que por favor escaneen el QR y lo hagan. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar de lleno con nuestra materia. Nuestra materia, pues como se los vengo diciendo, es genial porque es parte de la comunicación y todos los procesos que hay en el entorno. Y es que las habilidades o competencias comunicativas pues se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos, o sea, del lenguaje, que se desarrolla durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje, pero estas habilidades a veces se ven trocadas. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces no es porque no tengamos la capacidad, sino porque a veces o no tenemos el conocimiento o no tenemos la práctica o no lo vamos desarrollando. Entonces, nuestra comunicación muchas veces es efímera o es plana
o no logramos superar como las barreras de esa comunicación que no es como nuestra más amiga. Muchas veces me dicen, profe, no sé, no, para mí es difícil, profe, es que para mí escuchar es difícil, es que entender un texto es difícil, no se me ocurren ideas, pero acuérdense que el contexto es lo más fundamental, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Habilidades comunicativas básicas. No sé si alguno me ayuda a leer, por favor, porque es que uno leyendo solito es muy duro. Si alguno me ayuda con estas diapos a leer, por favor. Listo, Kevin, dale. Habilidades comunicativas básicas. Escucha activa. En ocasiones solo oímos, no escuchamos. Empatía. Esta amabilidad se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Bueno. Lenguaje no verbal. Seguro sabes que los gestos y las expresiones faciales comunican. Respeto, valores y principios y credibilidad. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Entonces, estas habilidades comunicativas es primero hay que empezar a tener una escucha activa. No es lo mismo oír, porque yo puedo estar oyendo muchos ruidos, muchas cosas. Puedo estar hasta hablando con una persona y no la puedo estar escuchando. Entonces, tenemos que empezar a poner atención en esa escucha activa. Empatía, esta habilidad se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, y el lenguaje no verbal lleva a la credibilidad. Entonces, en ese aspecto debemos tener mucho cuidado con en cuál de estas estamos fallando. Listo. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Al final voy a llamar lista también para que Daniel la haga, por favor. A ver si llegaron más a la clase, porque si no es una falla. Me informan para ustedes qué es la comunicación. ¿Alguno sabe qué es la comunicación? ¿Qué se imaginan? Para mí es la capacidad de, digamos, compartir ideas o conversaciones. ¿Qué más? ¿Qué más es la comunicación para ustedes? A ver, Carlos, Brian, Cristian, David, Mateo, Sebastián, Valeria. ¿Qué es la comunicación para ustedes? Algo con lo que podemos expresarnos. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues la comunicación es un proceso en el que se produce una conexión entre un emisor y un receptor, como lo ven en la pantalla. La comunicación sirve para transmitir y recibir información. Gracias a su existencia somos capaces de expresar nuestros sentimientos y deseos a los demás. Los principales elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Entonces, acuérdense lo que yo les dije en la primera clase. Como estamos muy pendientes de Google y del celular, necesito que cada uno de ustedes o el que más rápido busque, uno busca el emisor, otro busca qué es el receptor, otro busca qué es el mensaje, otro busca el código y otro busca el canal. Así que, porfa, actívense. Cada uno busca, el que primero encuentre me va diciendo, profe, ya. O de una vez hablan. Rápido. ¿Quién tiene el mensaje, el receptor, el canal, el código? Búsquenlo y me van dando. En la RAE dice. ¿Qué es? A ver, quickly, quickly. Sebastián, hágale. El emisor es quien produce y transmite un mensaje a través de un canal. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Listo, Kevin? Profe, pues acá el receptor es el que recibe como tal toda la información que da el emisor. Bueno, el mensaje. ¿Quién tiene el mensaje? ¿Quién tiene el mensaje?
¿Quién tiene el mensaje? Diego, ¿buscas el mensaje? Valeria, el canal, el código. Yo, Listo. el mensaje es la información o el contenido que se transmite pues por el emisor y a un receptor a través del canal de comunicación. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Qué otro hace falta? ¿El código? El código yo lo tengo. Ujú. Es un sistema de signos, símbolos o reglas que se utilizan para construir y transmitir un mensaje, permitiendo que el emisor y el receptor lo entiendan. Listo, muy bien. Y falta el canal. ¿Qué es el canal? Canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, se Listo, transfiere el mensaje. listo, re bien. Bueno, entonces vamos a poner atención porque eso que ustedes dijeron tiene un contexto, tiene un proceso y hace parte de lo que es la comunicación. Y la comunicación pues tiene unos elementos dentro del proceso. Y hoy lo vamos a ver. Como pueden ver la pantalla, necesito que miren muy, muy bien esa pantalla. Hay unos elementos, voy a ampliarlo un poquito, pero cuando lleguen los videos me toca quitarlo porque si no, no se reproduce. Entonces, ahí lo pueden, creo que ver mejor. El emisor es quien transmite la información. Si nos vamos al receptor, es quien recibe la información. El receptor, como el emisor, tiene unas cualidades. ¿Y esas cualidades cuáles son? Que ambos, si ustedes se pillan, miren bien, tienen unas habilidades de comunicación, tienen unas aptitudes, tienen un conocimiento, tienen un sistema social y tienen una cultura. Pero cuando estamos acá, hay que parar. Y es la pregunta, ¿qué es cultura para ustedes? ¿Qué es cultura? Así, sin mirar, porque ya lo vamos a buscar. ¿Qué es cultura? ¿No saben? Bueno, Google. ¿Qué es cultura? Busquen cultura según la RAE o cultura. ¿Qué es cultura? Porque es que esta cultura hace parte de todo nuestro entorno y esto es en realidad esa palabrita que está de últimas ahí es lo que genera todo un proceso significante de significado que hace que nuestro contexto sea aún más enriquecedor y podemos entender mejor al otro. ¿Quién encontró cultura? Sebastián, dale. Cultura es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo sus costumbres, lenguaje y tradiciones. Exacto. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo yo acá, bogotana, nos podemos entender entre ustedes y yo. Creo que nuestros compañeritos que son venezolanos, de pronto algunas palabras, pero si ellos ya llevan rato acá, pues ya se han adaptado a la cultura colombiana y bogotana. Pero, por ejemplo, si yo me voy para el Amazonas o me voy para la costa, donde hay pueblos que hablan muy costeño y que hay una jerga demasiado difícil, nuestra comunicación puede tener rupturas y falta de comprensión. No es lo mismo yo acá en Bogotá que yo allá en la costa o que la costa aquí. Sí, porque la cultura media, las tradiciones, nuestro esquema social media en este proceso comunicativo. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo esto, esa cultura media entre el receptor y el emisor. No podemos a veces ignorar que no todos somos iguales, ni todos hablamos de la misma forma, ni de la misma jerga, ni en la misma cultura, ni en la misma tradición, ni el mismo concepto lo tenemos igual. Si a veces cuando hablamos entre nosotros, que se supone que estamos en Bogotá y que tenemos el mismo dialecto y entienden cada palabra, y a veces es difícil. Entonces, imagínate uno hablando con personas que están fuera de nuestra cultura. Es complejo. Entonces, dentro de ese proceso del emisor y el receptor y la cultura, pues media todo un proceso donde está el código, donde se usan las señas, los signos o las palabras, donde hay un mensaje que tiene un tratamiento y un contenido y donde hay una información enviada y recibida a través de qué, de un canal, ya sean celulares, televisores, computadores, ollas, no sé, señales de humo, todo esto es el canal, pero sobre todo esto hay un contexto
Y es que todos estos elementos van relacionados en una situación o escenario, que es el contexto. Acuérdense de una expresión que yo se las he dicho desde la primera vez. La información es poder. Si ustedes no tienen la información, se friegan, ¿sí? Porque a veces nuestras neuronas no pueden hacer ideas concretas. ¿Por qué? Porque no hay contexto. Cuando ustedes dicen, profe, pero es que, no, es que eso es muy complicado leer, es que eso no sé qué. No es complicado nada. El tema es leer para que tus neuronas hagan contexto y así tú puedas tener ideas de todo tipo. Por eso la información es poder. Cuando tú tienes la neurona con el contexto de lo que ya leíste o lo que viste y tienes la información, manejas el mundo, ¿sí? Entonces, pilas con esto. Y recuerden siempre, un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. ¿Listo? Porque si ustedes no tienen contexto, la argumentación está vacía, no sirve, porque uno pelea por pelear, habla por hablar, ni se cuestiona, porque a veces sin contexto no hay nada. El contexto en el mundo es vital. Y para eso lo importante también es leer. ¿Qué es la información? Alguien que me ayude a leer esta diapo, porfa. ¿Alguien que me ayude a leer? Listo, Dani, dale. Bueno, ¿qué es la información? La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Sin embargo, su definición varía según la disciplina o el enfoque desde el cual se le piense. Se la piense, sí, señor. Entonces, la información, pues es fundamental, ¿no? Y definirla también es fundamental. ¿Qué tipos de comunicación hay? Pues la verbal, la no verbal. Pues la verbal es la que estamos haciendo en este momento y nos comunicamos. La no verbal es esta de los gestos, de las palabras sin palabras, de expresarnos con las manos, con el cuerpo. Esa es la no verbal. Los medios tecnológicos, pues es la internet, los computadores, la radio, el televisor, esos medios tecnológicos ya entraron a nuestro mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hace parte de esos tipos de comunicación. Hay unas características en la información y es importante saberla. Y estas características pues cumplen con unos rasgos y unas características, como es el significado que contiene pues un proceso semántico, temático, contextual o de alguna naturaleza que cada individuo empleará según el criterio propio. La importancia de la información pues siempre será relativa al receptor, o sea que depende de cada quien, tomando en consideración que tanto alteran los datos recibidos la conducta de los individuos. O sea, eso quiere decir que si yo manejo la información, para mí puede ser relevante esa información que estoy leyendo de un libro, pero quizá para otro no es importante esa información. Entonces, esa información depende de mi necesidad y depende de lo que yo necesite y de lo que yo requiero con respecto a la información. La información por lo general, la relevante, la que yo necesito, la que es importante en mi entorno, en mi mundo, pues es importante y pues llega a dar resultados, ¿no? Y hace cambios importantes e inmediatos también. A veces la poco relevante pues no produce nada. Vigencia. Se entiende que por vigencia la validez de la información es el tiempo, es decir, si está desfasada o actualizada, la cual siempre depende del contexto y de sus receptores. Entonces, no es lo mismo para mí leerme un libro de 1950 a leerme un libro actualizado de ahorita. A veces esa información pasada nos sirve para hacer un contexto general de cómo se ha avanzado en la información. Hay una validez, la información pues puede ser fiable o no fiable, verosímil o válida, dependiendo pues del emisor y de los criterios del receptor. Si este último considera que el emisor no es fiable, pues la información que este emite pues se pierde. Es lo mismo, si el emisor de hace 50 años me da la información y yo ya veo que en el avance que ha tenido esa información ya no es válido eso que contaba hace 50 años, pues para mí no sería lógico. ¿Sí? Entonces, esa validez es vital mirarlo. El valor de la información es pues específico para el destinatario, así sea meramente divulgativo. Ese valor pues depende de uno, cómo lo imparte, cómo lo recibe.
¿Qué valor importante da a esa información? Es de cada uno. Tipos de información, pues está la confidencial, la clasificada, que es normalmente la naturaleza secreta, normalmente esta privada la manejan las empresas y las empresas pues tienen cierta clasificación, o los gobiernos, o las naciones, por ejemplo, hay información que no sale del departamento, porque simplemente es de carácter confidencial. La pública, pues ya lo sabemos, hasta con un derecho de petición podemos pedir ese tipo de información, porque aunque tiene un grado de privacidad, podemos tenerla y adquirirla. Información personal, pues es aquella que es de cada uno y ya depende de cada uno compartirla o no. La externa es aquella que emana un organismo, institución o empresa y cuyos destinatarios son instancias o personas externas a la misma. Y la información interna, que es la que normalmente manejan las instituciones, las empresas, pues depende de cada empresa y cómo se maneja, con qué fin va a ser dada a la empresa o a la organización, o si sale de la organización o no sale de la organización. Listo. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay dudas e inquietudes? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Daniel, Todo dime. claro, profe. Daniel, ¿tiene la manita levantada? Bueno. ¿Vas a decir algo, Dani? Ah, no, ya la bajó. Listo, Dani. Listo. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? El habla y el lenguaje, la lengua y el habla. Dentro del lenguaje y dentro de las habilidades comunicativas, nosotros vamos a tener que entender que hay unas funciones del lenguaje y nos vamos a tener, yo les decía, como profesionales debemos de saber esto, porque esto es una competencia brutal a nivel laboral. Porque no es lo mismo que ahorita ustedes quizás están haciendo una labor muy diferente a lo que ustedes van a hacer cuando se gradúen, cuando ustedes ya sean diseñadores gráficos, administradores de empresas, abogados, no sé, ingenieros de sistemas. Esto les va a ayudar para ustedes tener un mejor enfoque, ya sea porque van a ser jefes de un departamento o porque van a montar su propia empresa o porque van a estar en una multinacional. Ustedes van a tener el manejo del lenguaje y van a tener el manejo de estas habilidades comunicativas que les van a ayudar a ser mejores, primero, personas, segundo, empleados, tercero, a tener su entorno también de una manera mucho más sana de lo que muchas veces tenemos. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les decía que a veces uno en la casa pelea mucho y a veces sin argumentación? Entonces, esto hace parte como ese proceso de mejorar la argumentación. Entonces, vamos a ver qué dice ahí. No sé si ustedes alcanzan a ver el gráfico. Se los voy a leer porque creo que está muy chiquito. Lo voy a ampliar. La función metalingüística, que es, algunos han escuchado esa de metalingüística, eso metalingüística significa que se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. Entonces es como ese análisis profundo de nuestra lengua, ¿sí? De lo que estamos hablando, es el código de lo que estamos diciendo. Expresiva es el mensaje que emite el emisor, hace referencia a lo que siente cuando es expresiva, el lenguaje expresivo. Apelativo es cuando en ella el receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una respuesta. Son acciones. Referencial, el acto de comunicación está centrado en el contexto. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. Los enunciados que hacemos, las oraciones que hacemos. Fática, que consiste en iniciar, interrumpir y continuar o finalizar la comunicación, saludos o despedidas. Poética, se utiliza preferiblemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste se transmite. Esas son las funciones del lenguaje. Aquí lo vamos a ver de una manera como más clara. Nos van a dar ejemplos de lo que es esas funciones del lenguaje, pues según Roman Jakobson, no sé si lo han oído, es uno de los teóricos de la comunicación, y él nos lo expresa de esta manera para que logremos entender esas funciones del lenguaje aún más claras. Entonces, por ejemplo, acá, la función representativa es donde solo transmitimos información. Por ejemplo, si ven el gato que dice miau,
Pues es un gato, sí, y ella lo expresa. La función expresiva es donde el emisor transmite sus sentimientos, pensamientos o ideas. Qué gato tan bonito, me encanta. Ese me chifla, es como muy mexicano, ¿no? Pero ella está expresando eso. La función apelativa es cuando tratamos de conseguir una respuesta, verbal o no, por parte del receptor. Puedo quedarme con el gatico, porfi, está como pidiendo, ¿no? Función metalingüística, que era lo que hablábamos antes. Utilizamos la lengua para hablar sobre la lengua. Entonces, el gato, miau, ¿qué es eso? Una onomatopeya. ¿Sí? Maulla como un gato inglés, por ejemplo. Entonces, ella simplemente le está dando una función metalingüística a ese miau, ¿sí? Y el gato, pues, tiene esa función metalingüística, que es su miau. Función fática, comprobamos si el canal está abierto. Bueno, ¿estás ahí? ¿Qué os parece el gatito? Y una función poética. El lenguaje llama la atención sobre sí mismo. Pues, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, Pablo Neruda le hizo una oda a un gato, que a través de ese miau, pues, él lo expresa. Entonces dice, oh, pequeño emperador, sin orbe, conquistador, sin patria, mínimo, tigre de salón, nupcial, sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor, en la intemperie reclamos y posas, 4 pies delicados en el suelo oliendo, ¿sí? Desconfiando de todo lo terrestre porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato, ¿sí? Miren esa oda tan espectacular. Y aquí lo vamos a ver desde una manera aún mucho más práctica. Entonces, la emotiva es como cuando cogemos el celular y simplemente vemos los iconos que hay en el celular. Los identificamos porque es parte de esa función de la comunicación, del lenguaje. Entonces, la selfie es una manera emotiva o expresiva. Apelativa o conativa, por ejemplo, con un carrito de mercado. El diccionario ya pasa a ser el estudio de la metalingüística, porque es la profundidad de la lengua. Entonces, por ejemplo, ahí sabemos, en un diccionario sabemos qué significado tienen las palabras. La poética, pues cuando entramos a escribir algo, a formar una historia. La representativa o referencial, por ejemplo, ahí las wikis. Entonces, identificamos eso a través de esa identidad del lenguaje. El canal, pues, es lo fáctico o de contacto. La lengua es como una navaja suiza. Tiene muchos usos. Listo, chicos. Vamos a ver este video. Por favor, me dicen si escuchan. ¿Escuchan? Lo justo ¿Escuchan, es porfa? elegir. Poder elegir quién te lleva y cuánto pagar. Sí, ahí se escucha. Gracias, bueno. Bienvenidos a Lengua al Taco. Hoy hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseemos. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por 2 términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental, por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea, porque solo necesita unir un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significante. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla. Es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual,
ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir un mensaje, es decir, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Si una persona tiene una lengua, no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente, no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte. Listo. Vamos con lo que sigue. Entonces ahí quedó claro el lenguaje, la lengua y el habla. La importancia del lenguaje en la comunicación, pues son las relaciones, la interacción social, la expresión de ideas, generaciones, nuestras generaciones también, la transmisión de cultura, los sentimientos, las emociones, todo va metido ahí. Vamos a ver la importancia del lenguaje y la comunicación. Son muy cortos los videos. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, Lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad. Es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Listo. Entonces, eso es chévere también. Y muy chévere entender. Vamos a ver los vicios del lenguaje. Para ustedes, ¿qué son los vicios del lenguaje? ¿Alguien sabe qué son los vicios del lenguaje? Tal vez como costumbres, tipo acortar ciertas palabras o cambiar ciertas pronunciaciones, pues, en tendencia a las generaciones modernas. Sí, ¿alguien más tiene una idea? Muy bien, Mateo. ¿Quién más se imagina que puede ser un vicio? No es el lenguaje que mete marihuana, no, ese no. ¿Qué creen que puede ser vicios del lenguaje? Ese no son esos vicios, chicos. ¿No se los han enseñado? ¿No se acuerdan de los vicios del lenguaje? Bueno, vamos a verlos. Vamos a ver este video, porfa. Ponen atención. Hola, te invitamos a conocer esta cápsula donde abordaremos uno de los temas que se imparten en la asignatura de Expresión Oral Escrita 1 en el primer cuatrimestre septiembre-diciembre de la carrera de Gastronomía en la Universidad Tecnológica de Nayarit. Comenzamos.
Seguramente conoces bien la frase sube para arriba o salte para afuera. A esto se le conoce como vicios del lenguaje. Si queremos comunicarnos correctamente, será mejor evitarlo. Conozcamos. Los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. En otro contexto, es el uso inadecuado del léxico o la construcción incorrecta de frases y oraciones. Pero hay algunos tipos de vicios. El primero y más común es el barbarismo, que consiste en pronunciar o escribir incorrectamente las palabras, incluyendo extranjerismos. Por ejemplo, la forma incorrecta de decir y escribir haya, comistes, diferencia, arrempujar, balanceado, quedará. Ojo, su forma correcta es haya, comiste, diferencia, empujar, baleado y querrá. No olvidemos que los extranjerismos es la utilización de frases que no pertenecen a nuestro idioma. Incluso las palabras con faltas de ortografía también se les conoce como barbarismo. Conozcamos otro vicio, el pleonasmo. Es aquella construcción lingüística errónea en la que se utilizan vocablos innecesarios en una palabra o su expresión. Observemos algunos ejemplos. Nótese que en cada frase mantiene un vocablo innecesario, por lo cual desde la primera palabra ya se entiende la indicación. Ahora veamos la anfibología. Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Por ejemplo, el burro de Juan come mucho. La primera interpretación es que Juan es un burro que come mucho, o Juan tiene un burro que come mucho. El paquete incluye 4 días, 3 noches y 2 niños gratis. ¿En serio regalan 2 niños? Observemos el siguiente ejemplo. Carlos fue a la casa de María en su caballo. Aquí la pregunta es, ¿de quién es el caballo? ¿De Carlos o de María? Rescataron a la vaca de Luisa. Vamos a suponer que Luisa tiene una vaca que rescataron. ¿O es que Luisa es una vaca que rescataron? Para evitar esto, es necesario volver a escribir o decir las palabras de manera que su interpretación sea clara. Es turno de la redundancia. Presten atención a las siguientes frases. Y uno las comete, chicos. Uno comete estos errores. Y es importante. Valga la redundancia, ¿no? Esto se debe a que se repite la misma palabra de la raíz. Por tanto, la redundancia es la repetición o uso excesivo de una palabra para expresar una idea. Por último, llegamos al vicio cacofonía, el cual es un sonido poco agradable por la repetición de ciertas sílabas o letras. Por ejemplo, Elba va a aventar una pelota. El repetido sonido de las sílabas y vocales pueden ser un poco agradables al oído. Otro ejemplo, cuando Donato cayó, yo lo vi. Lo mismo pasa con las sílabas iguales. Por último, 3 grandes tigres dragones, que bueno, puede parecer igualmente a un trabalenguas. Por ello, mucho cuidado con los vicios ya mencionados. No todos son malos, pero recuerden que cuando hablas o escribes bien, te va mejor. El estudiante... Entonces, ¿sí saben? Esos son los vicios del lenguaje. Vamos a ver otro para que nos refuerce. A ver. Es que los cometemos y toca tener cuidado con eso. ¿Listo? En todos los idiomas se registran formas o usos incorrectos del habla o de la escritura, conocidos usualmente como vicios del lenguaje. Estas faltas en los códigos lingüísticos implican la transmisión de las ideas y, en muchas ocasiones, terminan incorporándose al uso del lenguaje cotidiano si es que no se corrige oportunamente. Recursos para aprender.
Los vicios del lenguaje. Como bien dijimos, los vicios del lenguaje son formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta del mensaje escrito u oral. Es por ello que para evitarlos de manera oportuna, te presento 16 vicios del lenguaje que debes evitar. Número 1. Los barbarismos consisten en pronunciar o escribir mal una palabra y se puede caer en uno de ellos al cometer faltas ortográficas, un error de acentuación, alterar el orden de las letras, utilizar preposiciones incorrectas o las palabras extranjeras cuando no es necesario. Número 2. Son extranjerismos el empleo de palabras de un idioma diferente al propio, de forma innecesaria y abusiva. Por otra parte, la cacofonía se manifiesta en la repetición de sílabas o sonidos en palabras cercanas, generando un efecto sonoro desagradable o incómodo. La ambigüedad o anfibología hace referencia al empleo de frases o expresiones que tienen más de una interpretación. Los solecismos consisten en el empleo de una construcción gramatical deficiente o incorrecta. Número 6. El dequeísmo se presenta al utilizar incorrectamente la combinación de que en las expresiones en las que solo se debe emplear la palabra que. El pleonasmo o redundancia implica el uso de palabras en forma innecesaria que no añaden nada a la idea que se intenta transmitir. Los modismos se presentan al emplear frases hechas cuyo significado no se puede deducir a partir de las palabras que la componen. La pobreza léxica se manifiesta al utilizar en forma reiterada y abusiva la misma palabra, cuando existen otras más adecuadas y precisas para ello. El arcaísmo se hace evidente en el empleo de palabras que cayeron en desuso o que resultan anticuadas. Número 2. La metatesis consiste en alternar los sonidos dentro de una palabra. El teísmo o adequeísmo se observa al suprimir la palabra de antes de que de manera incorrecta. Número 3. El deísmo es un vicio del lenguaje que consiste en utilizar incorrectamente el pronombre le o les en lugar de lo, la, los o las. Número 14. El dato cacofónico es la repetición de la misma vocal en palabras o sílabas cercanas, causando un sonido incómodo o desagradable. Número 15. La impropiedad implica el uso de palabras de manera inadecuada, adjudicándole significados incorrectos. Número 16. El idiotismo consiste en romper con las reglas gramaticales y puede implicar la invención de palabras que no existen o conformar oraciones que son gramaticalmente incorrectas. Finalmente, ten en cuenta que se pueden evitar estos vicios estudiando y aprendiendo las normas ortográficas y gramaticales de nuestra lengua. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a poner hasta aquí alguna duda o inquietud. Voy a dejar de compartir y nos vamos a ver nuestra pantalla porque les voy a mostrar algo muy importante en nuestra pantalla acá. Creo que está.
Me dicen, por favor, si están viendo sede digital. Sí, sí, señora, se ve. Sí, señora. Listo, entonces vamos a poner atención. Este es nuestro curso en sede digital. Como ustedes pueden ver, aquí están también los acuerdos pedagógicos para las personas que no lo han llenado el acuerdo pedagógico y la clase. Aquí está el calendario académico de este semestre. Aquí está la información que ustedes deben de llenar. Pilas con la actualización de datos. Y aquí ya empezamos en esta semana 2. Y aquí ya van a encontrar el primer quiz para esta semana, para que lo vayan desarrollando. Nos volvemos a ver el otro miércoles porque el lunes es festivo, hasta el miércoles. En la semana 3 y 4, pues aquí hay una idea de proyecto que es la que vamos a realizar durante el semestre. Entonces, cuando nosotros, si ustedes ven acá, dice idea de proyecto grupal. Esa idea de proyecto va a ser a través de ¿qué? A través de que ustedes van a escoger un tema de toda la materia que más les guste y sobre eso van a hacer una exposición, un pitch final, como un video que después yo les voy a explicar lo que es un pitch y van a hacer en PowerPoint o hacen un video como ustedes les guste. La idea es que van a presentar esta temática de manera creativa, agradable, amena. Y aquí está, yo a Daniela el monitor ya le mandé las temáticas. Esas temáticas están acá. Entonces, el proceso comunicativo, vicios del lenguaje, barreras comunicativas, manejo de la voz, comunicación no verbal, manejo de público, técnicas de participación grupal y documentos formales. Tienen que salir 8 grupos. ¿Cuántas personas tenemos en el grupo, Daniel? Acá hay perdón, los cuento, 1, 2, 3. Actualmente seríamos 14. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 17 personas. 17 sería un grupo de 3, 4 grupos de 3 y un grupo de 2, ¿cierto? Para que, sí, son 17. Sí, son 17, chicos. Entonces, la idea es que la otra clase que nos vemos, hagamos los grupos, ¿sí? Sí. Díganme ya, si no, paila, después perdemos el año. Ay, ven, les pasé mal. Entonces, aquí tenemos que hacer el quiz, el quiz de la semana 2. Mírenlo. Sí, háblenme. Y aquí la idea de proyecto grupal. Esto lo vamos a hacer en grupo y ya está ahí. Aquí, pues, es las actividades y participación, la asistencia, que ustedes saben que para mí la asistencia a clase es fundamental, la participación también. Aquí, pues, ya esto lo vamos a trabajar en las clases, pero la idea es que ustedes estén muy avanzados. En la semana 7, 8 y 9, como ustedes pueden ver acá, pasa algo. Nosotros vamos a trabajar algo también fuera de nuestro ACA dentro del semestre. Vamos a trabajar a este escritor. Se llama Gustave Le Bon. Aquí está el libro. Ustedes lo cliquean y lo pueden descargar. Entonces, aquí, dependiendo de los grupos que salgan, vamos a escoger cada uno de los capítulos y lo vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a leer. Vamos a leer y ya escogemos. Yo considero que mi monitor me puede ayudar escogiendo pues los temas y se los repartimos a los grupos en la próxima clase. Entonces el monitor se va a encargar de darles a ustedes cada uno de los temas en orden. ¿Listo? Pero quiero que sepan que ya pueden ir empezando a leer el libro. Aquí, pues ya vamos a manejar las temáticas que dice sede digital. Aquí después hacemos el quiz. Vamos a hacer una actividad que es la que yo les llevo para la próxima clase. Y aquí el pitch grupal, y pues yo en la próxima clase, dependiendo la temática, dejo un espacio para mostrarles cómo se hace un pitch. ¿Y alguien sabe aquí ha hecho pitch? ¿Sí? Levanten la mano. Sí, sí, señora. Ah, bueno, entonces algunas personas sí, otras personas no. Entonces vamos a explicar. Es muy fácil y es muy chévere. Entonces la idea es que ya ustedes sepan como el esquema de lo que vamos a desarrollar en la materia. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda e inquietud, chicos? ¿No? No, señora. ¿Todo les queda claro? Voy a hacer, Daniel, tú me haces un favor, pilas con la asistencia para que estés pendiente tú también.
Entonces, voy a llamar Carmen Elena Álvarez. Carmen Elena Álvarez. Hoy es 13. Listo. Diego Andrés Amortegui. Presente. Listo. Ana Valentina Bocanegra. Ana Valentina Bocanegra. Tiene falla. Cristian Camilo Carrillo. Presente. Brandon Casallas. Brandon Casallas. No vino, tiene falla. Brian Steven Cepeda Pulido. Presente. Sebastián Felipe. Presente. Edwin Alberto Doncel. Pero él entró, ¿cierto? Edwin, ¿será que está conectado? Edwin Alberto Doncel. No está. Edwin Alberto Doncel. Kevin García Medellín. Presente. Valeria Hernández. Presente. Valeria Hernández, listo. Mateo Lizarazo. Presente, sí, señora. Jesús Daniel Martínez. Jesús Daniel Martínez. Pero él entró, ¿no? Bueno. Ingrid Juliana Méndez. Ingrid Juliana Méndez. Daniel Santiago Ramírez Molina. Daniel es mi monitor. Carlos Arturo Sáenz Romero. Presente. Carlos Arturo Sáenz Romero, listo. David Orlando Silva. Presente. Juan Pablo Torres. Ahí está. Juan Pablo Torres. Listo, chicos. Entonces, pues nos vemos el otro miércoles si el universo lo permite. Y pues nada, estamos en contacto. Profe, Dime. una pregunta. Sí. Tengo 1, 2. ¿Ah? Tengo 10 personas con asistencia el día de hoy. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, señor. Listo, profe. Sí, gracias, Daniel. Entonces, chicos, listo. Pues hasta aquí, bendiciones, que estén muy bien. Yo dejo la grabación y el enlace ahí en la plataforma, que estén súper, súper bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, inquietud? Y no se les olvide llevar los 3.000 la próxima clase para el trabajo a realizar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, mis niños, cuídense mucho, Gracias, bendiciones, que estén bien. Bueno, Gracias, chao. profe. Feliz noche. Bueno, Chao, profe, que estés bien. bueno, mi niño, chao. Precioso.